Iniciamos con este tema, el último práctico de nuestra materia, que engloba a la misma porque a través de este tema de ajuste de saldos al cierre, podemos tener que hacer ajustes a cualquiera de las cuentas de los activos y pasivos cuya evaluación hemos estado tratando durante toda nuestra materia. Vamos entonces al ejercicio práctico que vamos a desarrollar, en donde vamos a tener algunos de los ejemplos de los ajustes de saldos que podemos tener al cierre. El ajuste al cierre del ejercicio, ¿de qué se trata? Se trata de ver los saldos que tengo en la contabilidad, interpretarlos, ver qué están reflejando, verificar si esos corresponden a la realidad del ente y hacer los ajustes pertinentes para que todos los activos y pasivos queden correctamente evaluados de acuerdo al modelo de contable que hayamos elegido. En nuestro caso, vamos a ver que vamos a hacer los ajustes de evaluación necesarios para el balance del ejercicio X4. Y con respecto a los puntos 2, 3 y 4 del CEPIDE, que es la presentación de estados de situación patrimonial, de resultados y evolución del patrimonio neto, no vamos a dar mayores explicaciones, los van a tener en las diapositivas ustedes, son el producto de todo nuestro trabajo de evaluación, que es el tema de nuestra materia, y lo que es presentación de estos estados los hacemos a los efectos de que ustedes vean a dónde van las cuentas que les presentamos en los balances de saldos, pero como no es objetivo de nuestra materia, solamente es al mero efecto informativo. Tengan en cuenta que va a haber algunas diapositivas dentro de esta presentación que no van a tener mayores explicaciones porque el contenido en sí mismo ya nos está dando la información necesaria y suficiente para que se entienda lo que se quiere exponer. Nos vamos a encontrar entonces en el temario del práctico con un balance de saldos en donde tenemos el listado de cuentas con sus correspondientes saldos al 31 de diciembre. Verán hacia la izquierda que hay una columna que tiene referenciadas algunas cuentas con un número. Esto responde a los datos complementarios que tienen, en donde está la descripción de qué es lo que ha pasado con esas cuentas para que las podamos analizar y ver si el saldo está correcto. La primera cuenta que tiene una referencia es la cuenta 1 caja, que dice que usted se presenta ante el cajero y a fines de efectuar el arqueo del que resulte el siguiente papel de trabajo. Entonces, según los libros de nuestra contabilidad, la caja tiene un saldo contable de 5.500. Sin embargo, cuando nosotros recontamos, nos damos con que efectivo, plata, hay solo 4.700, que es el total de billetes. Tenemos además un cheque del Banco Nación dentro de caja por 600 pesos y nos damos con que de la suma del recuento de billetes más cheques nos llegamos a un total de 5.300 cuando debía ser 5.500. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay un faltante de caja de 200 pesos. A su vez, más abajo, nos dicen que hay un recibo del 31 de diciembre emitido por un señor Carlos Pérez por la reparación de una máquina contadora de billetes por 200 pesos. Evidentemente entonces que el faltante de dinero está generado en este recibo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ajustar para que la cuenta caja refleje el verdadero efectivo, que en este caso son 4.700 pesos. El resto es un cheque que va a ser un valor a depositar y lo que debemos registrar además es el gasto que está omitido de los 200 pesos por la reparación de la máquina contadora de billetes. Entonces tenemos que sacamos de caja, acreditamos los 800 pesos, debitamos valores a depositar por los 600 y gastos de administración por la reparación de la máquina por 200 pesos. La próxima referencia es el punto 2 en la cuenta acciones, que tiene un saldo de 5.000, y la cuenta comisión de agente, que tiene un saldo de 300 pesos. Nos dice los datos complementarios que el 30 de noviembre hemos comprado a valor nominal de 1.000 acciones, de valor nominal 1 pesos a 5.000 pesos.
hemos pagado además 300 pesos en conceptos de comisión y que al momento de la adquisición correspondía 800 pesos de dividendos en efectivo declarados por la asamblea de la emisora Veloz, cuyo pago se realiza recién en el mes de febrero. Tenemos mucha información en este punto, vamos parte por parte y veamos primero el tema de a ver si está bien registrado las acciones. Y ya nos tiene que estar saltando un problema. ¿Por qué? Porque la comisión de la gente, que es como todo gasto necesario para tener un bien, forma parte de su costo, ha ido a parar a una cuenta de resultados. Es obvio entonces que esos 300 pesos los vamos a tener que activar a la cuenta acciones, sacarlos de resultados y mandarlos a la cuenta acciones. Más allá de eso, nos dicen que al momento en que nosotros compramos, por los 5.300 pesos que estamos pagando, incluida la comisión, tenemos derecho no solo a las acciones en sí mismo, sino también a dividendos a cobrar por 800 pesos. Es decir, que dentro de los 5.300 pesos nosotros tenemos 800 que son dividendos a cobrar y la diferencia, esos 4.500 pesos que nos están faltando, serán las acciones, el valor de costo de las acciones. Por eso fíjense entonces que en un resumen hacemos cotización 5.000 más las comisiones 300, total de la inversión 5.300, menos los dividendos a cobrar, me da el verdadero costo de las acciones, que en este caso son 4.500. Obviamente entonces tengo que hacer la corrección porque hice mal la compra. ¿Qué voy a tener que hacer? Primero y principal, reflejar los dividendos a cobrar que tengo y que no estaban reflejados en la compra, debitándolos por 800 pesos. Doy de baja acreditando ese resultado por la comisión del agente de bolsa porque nunca existió y a su vez ajusto la cuenta acciones por los 500 pesos de forma tal que cuando nosotros mayoricemos acciones que estaba en 5.000, le bajo los 500 pesos, me va a quedar el saldo de 4.500 de lo que estamos diciendo que es el costo de las acciones. Una vez que tenemos corregido el asiento, digamos, o el ingreso del activo y lo tenemos correctamente expresados en 4.500 el valor de las acciones y en 800 pesos el valor de los dividendos a cobrar, vamos a tener que ver si eso responde a la evaluación al cierre. Sabemos que las acciones con cotización se tienen que evaluar al valor neto de realización, que es el precio de cotización, que en nuestro caso es 5,20, menos la comisión, que en nuestro caso es el 5%. Entonces, a los 5.200, que sería la cotización de 5,20 por 1.000 acciones, le resto los 260 pesos, que es el 5% sobre esos 5.200, que reflejan los gastos de comercialización, y eso va a ser el valor neto de realización al cierre. Entonces, ahora sí, una vez que tengo el valor neto de realización al cierre, lo comparo con el valor de mi inversión. ¿Y cuál es el valor de mi inversión? Mi inversión está reflejada en dos cuentas. En la cuenta que es propiamente dicha la inversión, que es acciones con cotización, y en la cuenta dividendos a cobrar. Ambas cosas hemos comprado por 5.300 pesos, ¿se acuerdan? Bien, entonces, en función del valor contable de esa inversión, que es 5.300, y su valuación al cierre, que es 4.944, según lo que acabamos de calcular, obviamente tenemos un resultado de tenencia. ¿Y ese resultado de tenencia cuál es? Es pérdida. ¿Por qué? Porque un activo que estaba en 5.300 tiene que pasar a valer 4.940. ¿Cómo hago entonces el ajuste, el asiento que haga que mis saldos reflejen esa realidad contable? Voy a reflejar el resultado de tenencia negativo por 360. ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta acciones por también 360 que se acredita. ¿Por qué la cuenta acciones? Porque la cuenta dividendos a cobrar no se toca, nunca. Siempre la que va a reflejar el resultado de tenencia va a ser la cuenta de acciones. Vamos al siguiente punto, el número 3, que está en las cuentas documentos a cobrar e intereses positivos. La cuenta de documentos a cobrar tiene un saldo de 10.404 e intereses positivos por 1.800.
y nos dice que corresponde a una venta que hemos realizado el 1 de diciembre, por el cual nos han firmado un documento a 60 días de plazo, en donde el valor de capital de la venta era 10.000 pesos y se firmaba el documento incluyendo intereses por el 2% mensual acumulativo. Vamos entonces a ver cuál sería la evaluación al cierre de esta situación y fijémonos, si nuestro capital era 10.000 pesos y la venta era del 1 de diciembre, tenemos devengado un mes que es el que corresponde a diciembre. Entonces 10.000 por el 2% son 200 pesos, que significa que la cuenta documentos a cobrar debería estar al cierre a 10.404, que es el monto total del documento, menos intereses positivos no devengados por 204, que son los intereses. Si el total de intereses era 404 y 200 ya están devengados, el resto es lo que se debería devengar durante el ejercicio siguiente. ¿Qué pasa? Como nos muestran que todo está en intereses positivos, es decir, los 404 están incluidos en esos 1.800 pesos de intereses positivos, hago el asiento en donde debito intereses positivos por 204 y los acredito a los intereses positivos no devengados. El punto 4 lo vemos en la cuenta anticipo compra rodados, que tiene un saldo deudor de 10.000 pesos y nos dice que corresponde a una impresora que viene importada desde China y el día 30 de octubre se entregó un anticipo de 10.000 pesos que congelaba el 30% de esa impresora. Consultado con el proveedor de China, nos dicen que el precio de esa misma impresora a la fecha de cierre es 50.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? En este caso nosotros hemos pagado 10.000 pesos que congela el precio de un bien que al cierre vale 30.000 pesos. ¿Qué significa entonces esto? Que el anticipo para compra de rodados tiene que tener el precio del bien cuyo valor está congelando. En este caso, como solo está congelando el 30% del valor, el anticipo deberá estar en 15.000 pesos, que es el 30% de 50.000 pesos. ¿Cuál es el valor contable? El valor contable son 10.000 pesos. Entonces, tenemos un resultado de tenencia que en este caso, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Tiene que ser positivo porque estamos revaluando un activo. Entonces haremos anticipos compras rodados al resultado de tenencia por el compra de rodados por los 5.000 pesos. El punto número 5 es uno de los puntos un poquito más complicados. Está en la cuenta, la referencia está en la cuenta mercadería, que tiene un saldo de 30.000 pesos y que corresponde a 200 resmas que están adquiridas el 1 de diciembre, pero que me dicen que están valuadas correctamente a valor de mercado al cierre. La cuenta proveedores, que tiene que ver con esto, es una deuda en moneda nacional que se ha contraído con motivo de la compra de estas resmas, es decir, parte de la compra se pagó se hizo en cuenta corriente, con vencimiento el 31 de enero. Ledesma, que es el proveedor de las resmas en cuestión, incluye en los 27.000 pesos un interés implícito del 3% mensual. Fíjense entonces qué es lo que nos pasa. Yo tengo la cuenta mercaderías por 30.000, que aparentemente está bien valuada. El resultado por tenencia de mercaderías está reflejado, está en el estado de resultados, es la última cuenta que aparece acá en el temario. Y la cuenta proveedores que está por 27.000 pesos. Analicemos entonces cuáles serían los ajustes a realizar. Como decíamos recién, si la cuenta mercaderías está a su valor de reposición al cierre y si está reflejado el resultado de tenencia, no tenemos ningún ajuste a realizar a la cuenta mercaderías. Vamos entonces a ver proveedores, cuál es la situación. Si a proveedores que tiene un monto de 27.000 le sacamos el valor de contado o capital, obviamente daremos 27.000 dividido en 1 más la tasa al cuadrado porque tiene una financiación incluida de 2 meses. Eso me da un capital de 25.450
y por diferencia sacamos que los intereses son 1.550. Esos intereses evidentemente se devengaron durante el mes de diciembre, la primera parte 764 pesos y en el mes de enero se devengarán después del cierre 786 pesos. Entonces, obviamente, si solo tenemos dentro de nuestro listado de saldo la cuenta proveedores con 27.000 pesos, ¿qué nos lleva a pensar cómo se registró esta compra de mercadería? Obviamente, cuando la empresa compró la mercadería, hizo mercaderías a proveedores, sin segregar los costos financieros implícitos de 1.550 pesos. Ahora bien, ¿a dónde ha ido a parar la segregación de costos financieros implícitos si a mí me dicen que la cuenta mercadería está correctamente evaluada a su valor de reposición al cierre? Es decir, si nosotros ya tenemos bien valuada la cuenta mercadería, no puede ser la que está incluyendo el componente financiero implícito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si fue al costo, pero a su vez la mercadería está bien valuada, significa entonces que cuando yo medí el resultado de tenencia de 5.600 pesos que me mostraba el temario, ¿qué hice? Tomé el valor de mercado, que en ese momento era 30.000 pesos, y lo comparé con un costo que estaba inflado porque tenía costos financieros no segregados. Entonces eso me hizo que el resultado de tenencia estuviera mal valuado, mal medido. Significa entonces que el ajuste, es decir, sacar los 1.550 pesos y llevarlo una parte a intereses negativos porque ya se encuentran devengados durante el ejercicio, son los que se devengaron durante diciembre por 764. Después tendremos intereses negativos no devengados por 786. En vez de acreditar la cuenta mercaderías, como mercadería sí está bien valuada y como recién decíamos, el problema fue al medir el resultado de tenencia, es que el ajuste tiene que ir contra el resultado de tenencia para que quede bien medido en función de la realidad si hubiésemos hecho bien la comparación una vez segregados los costos financieros implícitos. El punto número 6 se refiere a maquinarias, a bienes de uso. Tenemos maquinarias, la amortización acumulada de estas maquinarias, muebles y útiles y la amortización acumulada de los mismos. La cuenta maquinarias me dice que se trata de una impresora puntilladora Xerox LX100 que se adquirió en marzo del X1 y que se le estimó una vida útil de 10 años sin valor residual final. Además, la empresa amortiza por año de alta completo en forma lineal y al cierre del ejercicio se ha detectado que hay un mercado activo y que el valor en el estado de uso que se encuentra de la maquinaria es de 18.400 pesos. A su vez, ustedes ya saben que está hecha la amortización del ejercicio X4, por lo que directamente queda resolver si lo vamos a revaluar o no a ese bien. En un modelo de valores corrientes vamos a poder acceder, y siempre y cuando podamos acceder a un mercado activo, vamos a poder conocer el valor razonable de los bienes y por ende podremos evaluar esos bienes de uso a dicho valor. En nuestro caso en particular, el valor razonable que nos otorga el mercado es 18.400 pesos en el estado de uso que se encuentra el bien. Podríamos también tener un valor razonable con un bien similar, nuevo, y también podemos usarlo para hacer la revaluación. Recordemos el tema del revalúo en bienes de uso. En este caso en particular, entonces, tenemos un bien de uso que es la maquinaria, que tiene un valor residual, es decir, un valor en el estado de uso que se encuentra de 18.400 a valores razonables de mercado. Y bueno, entonces
tendremos que ver qué es lo que pasa en la contabilidad. En nuestra contabilidad, nuestra maquinaria tenía un valor de origen de 22.000 pesos y como nos dice el temario que se le había dado una vida útil de 10 años sin valor residual final, es evidente que la amortización anual es de 2.200 pesos. Como amortizamos por año de alta completo, incluyendo el ejercicio X4, si contamos desde la fecha de origen o desde la fecha de compra al cierre X4, veremos que han pasado 4 años y es por eso que las amortizaciones acumuladas contables son 8.800 pesos, lo que arroja un valor residual de 13.200 pesos. Ahora bien, esos 13.200 pesos, si nosotros lo miramos en valores de mercado al valor razonable, son 18.400 pesos. Entonces, como no hay valores residuales finales, no hace falta rearmar la nueva cuota de amortización y todo lo que hemos visto en bienes de uso, y directamente podemos hacer la reconstrucción del valor de origen y de las amortizaciones acumuladas ya a valor de mercado a través de porcentuales. Es decir, determinaremos el porcentaje que corresponde a los 13.200 sobre los 22.000 de valor contable y ese será el porcentaje que corresponde a los 18.400 pero a nivel de valor de mercado. Haciendo entonces una regla de 3 simple, una muy simple regla, vamos a llegar a determinar cuál es el valor de origen, que en este caso es 30.667, y por diferencias ya nos salen las amortizaciones acumuladas a los nuevos valores de mercado, que son 12.267 pesos. Comparando entonces los nuevos valores, a los que tiene que evaluarse el bien en función del revalúo, con la contabilidad podremos tener el resultado de tenencia. Y de allí entonces saldrá el ajuste que debemos hacer, que en este caso es maquinarias por 8.667 pesos a amortizaciones acumuladas por 3.467 y, por supuesto, la diferencia será el resultado de tenencia que hemos medido más arriba por 5.200 pesos. En el caso de muebles y útiles, el temario nos dijo que han sido renovados en agosto del X4 y que, dada la diversidad de los bienes de los que se trata y la disparidad del estado de uso en que se encuentran, es virtualmente imposible encontrar su valor razonable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a poder hacer ajustes ni vamos a volver a determinar un valor de mercado al cierre debido a que no existe ese valor razonable que es el que nos permite revaluar los bienes de uso. En el punto número 7 está en la cuenta acciones Grupo ILSA Sociedad Anónima por 22.000 pesos saldo deudor y los datos complementarios me dicen que corresponden a una compra que hice hace 4 años en el mes de junio del X0 de tan solo 100 acciones sobre un total de 20.000 que componían el capital social de Grupo ILSA que tenían un valor nominal de 100 pesos cada una. El señor Rossi entonces lo que está intentando con esta pequeña compra es por lo menos estar enterado de las decisiones asamblearias que tuviera la empresa, pues en su calidad de accionista puede tener acceso a las mismas. El grupo ILSA decide durante el ejercicio X4 distribuir un total de dividendo de por 100.000 pesos y en efectivo por 500.000 pesos, ninguno de los cuales ha sido puesto a disposición al cierre y MG, la empresa que nosotros estamos en este momento verificando, omitió registrar esta situación, es decir, omitió registrar la distribución de los dividendos. Recordemos que cuando compramos acciones de otras empresas y nuestra tenencia es
no significativa, en función de lo que ustedes han visto en la teoría, nuestra evaluación va a ser al costo. Y los dividendos que distribuya la empresa va, digamos, a repercutir en nuestros balances de la siguiente forma. Si son dividendos en acciones, como en este caso había 100.000 pesos que Grupo ILSA distribuía en acciones, en nuestros libros como inversoras no se van a registrar. Sí tendremos que tomar en cuenta las acciones recibidas en función de estos dividendos. ¿Por qué? Porque pasaremos de tener en vez de las 100 acciones que habíamos comprado, un poco más de acciones, ¿sí? Pero básicamente en nuestra contabilidad no se realiza ningún tipo de registración. Distinto es el caso de los dividendos en efectivos. ¿Por qué? Porque los dividendos en efectivo sí los vamos a registrar. ¿Y cómo los registramos? Bueno, veremos qué es lo que pasa, es decir, cuándo se generaron las utilidades que se están distribuyendo. ¿Por qué? Porque si esas utilidades que se están distribuyendo fueron generadas por la empresa emisora con anterioridad a mi compra, en ese caso los dividendos se van a registrar contra una disminución en el valor de la inversión. Caso contrario, si las utilidades que son objeto de la distribución de dividendos se produjeron con posterioridad a la compra de mi inversión, entonces se van a registrar contra la cuenta renta de acciones, van a ser una ganancia del ejercicio. Si yo no puedo probar que las utilidades que se están distribuyendo se han generado con anterioridad a la compra, por regla general entonces serán resultados de este ejercicio. Estimamos entonces en este caso en particular, que ya hace 4 años que hemos comprado la inversión, suponemos que las utilidades que se están distribuyendo son posteriores o son generadas con posterioridad a la fecha de la compra original. Y aun cuando no supusiéramos eso, por la generalidad que acabo de hablar, lo mismo lo vamos a registrar contra renta de acciones. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a determinar primero qué porcentaje de tenencia nos corresponde. Para eso dividimos las 100 acciones en las 20.000 acciones que tiene en total emitidas Grupo ILSA, y eso me da un 0,5%. Los dividendos en efectivo que ha emitido o ha decidido distribuir ILSA son 500.000 pesos, el 5% de eso son 2.500 pesos, y por eso entonces verán que tenemos un asiento que dice dividendos a cobrar a renta de acciones por 2.500 pesos. Número 8 está referenciado en dos cuentas distintas. Previsión para deudores incobrables, que tiene un saldo acreedor de 3.000 pesos, y deudores incobrables, que tiene un saldo de deudor de 2.900 pesos. ¿Qué nos dicen los datos complementarios? Nos dice que al verificar la incobrabilidad que está registrada, se verifica que proviene de una venta en cuenta corriente del ejercicio anterior, hecha el día 15 de diciembre del X3 al señor Juárez Rodolfo por un total de 2.900 pesos, y esa persona decreta su quiebra el día 15 de junio del X4, habiéndonos informado nuestros abogados que es totalmente irrecuperable el crédito. Luego de depuradas las cuentas a cobrar por usted, estima mediante el sistema de impuesto a las ganancias que la incobrabilidad del próximo ejercicio será un 5% sobre la cartera de créditos al cierre. Entonces acá tenemos dos partes. Una es la utilización, la previa utilización de la previsión, y como segunda instancia recién la constitución de la nueva previsión. De la base que tenemos la cuenta
Por un lado, la previsión de incobrables y por el otro lado, la cuenta deudores incobrables. Y esa cuenta deudores incobrables está evidentemente, por el monto que nos dicen 2.900 pesos, está generada por la incobrabilidad del señor Juárez, que a su vez correspondía a una venta anterior a este ejercicio. Entonces, ¿está bien que lo hayamos hecho contra deudores incobrables? Y entonces nos damos cuenta que en realidad debió haber usado la previsión, cosa que no hizo. Entonces, ¿cuál sería el ajuste que tenemos que hacer? Por un lado, usar la previsión, cancelar la previsión para estar en condiciones de calcular la nueva y, por el otro lado, cancelar los deudores incobrables estos que imputamos al ejercicio como resultado de este ejercicio cuando no correspondía. El asiento entonces es cancelar la previsión por el total de los 3.000, dar de baja los deudores incobrables que se dio de mal, se habían imputado mal por 2.900 y obviamente entonces tendremos un sobrante de previsión por los 100 pesos. Hemos cancelado y hemos dejado en cero la previsión por el uso de la previsión del año anterior, vamos a constituir la nueva previsión con el sistema de impuesto a las ganancias. Y ese sistema de impuesto a las ganancias nos arroja que el porcentaje que tenemos que determinar de incobrabilidad es del 5%. ¿Sobre qué cosa? Sobre las cuentas originadas en ventas, que en nuestro caso son deudores por ventas, regularizados por los intereses no devengados, y documentos a cobrar también con su regularizadora de intereses no devengados. De forma tal que entonces tenemos de 17.000 pesos menos los 360 de deudores por venta y en documentos a cobrar 10.404 menos los 204. Se constituye así entonces la base para la aplicación del porcentaje ya determinado de previsión, que serán deudores por venta por 16.640, documentos a cobrar por 10.200, lo que me da un total de 26.840. Por el 5% son los 1.342 pesos con el que se va a registrar la previsión para incobrables, que más abajo la tenemos en el asiento en donde mandamos a deudores incobrables como pérdida de este ejercicio la potencial incobrabilidad que se va a producir por las ventas generadas en este ejercicio, pero que se van a manifestar recién en el siguiente, para lo cual usaremos la previsión que estamos en este momento constituyendo. El punto siguiente, que al verificar las cuentas de egreso, usted nota que el alquiler del mes de diciembre con fecha con vencimiento en el 5 de diciembre del X4 por 300 pesos está adeudado al cierre. ¿Cómo nos damos cuenta de que no ha sido nada registrado? Porque sí, yo sé que el alquiler está adeudado al cierre y no tengo la cuenta alquileres a pagar, está clarísimo que yo nunca hice el asiento del alquiler. Por eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrarlo al cierre. Y entonces haremos alquileres, un egreso por 300 pesos a alquileres a pagar. Empezamos a desarrollar el punto número 10, cuyas referencias están en la cuenta provisión para impuesto a las ganancias, dentro de una cuenta con saldo acreedor en el pasivo y con impuesto a las ganancias, que es una cuenta de egresos con saldo deudor que obviamente debería estar en el estado de resultados. Y los datos complementarios nos dicen que cuando usted estaba de vacaciones, alguien pagó el impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio X3, al cierre de diciembre del X3, y lo mandó a una cuenta de egreso. Asimismo, le dicen que el asesor impositivo, después de haber realizado el cálculo de impuesto a las ganancias correspondiente ya al ejercicio X4, les dice que ese impuesto va a ser de 11.500 pesos.
Vamos entonces por parte, como dijo Jack el Destripador, y veamos entonces que la primera parte nos está hablando de cómo se canceló el impuesto o cómo se registró la cancelación del impuesto correspondiente al ejercicio X3. Tengamos en cuenta lo siguiente, siempre tenemos que tener los egresos que se devenguen en un ejercicio imputados a ese ejercicio. Por ende, al cierre de cada ejercicio, el impuesto a las ganancias correspondiente al mismo tiene que impactar en ese momento y por eso debemos hacer un egreso impuesto a las ganancias a provisión impuesto a las ganancias, que es una cuenta de deuda, de pasivo, que la llamamos provisión porque no es exigible al cierre. Va a ser exigible recién en la fecha de su vencimiento. Entonces, al 31 de diciembre del X3, cuando nuestro asesor impositivo hizo el cálculo, nosotros hicimos impuesto a las ganancias a provisión impuesto a las ganancias por 1.000 pesos. De forma tal que cuando llegara el vencimiento durante el ejercicio X4 de ese impuesto, mi función o mi registración tendría que haber sido cancelar ese pasivo, esa provisión, y sacar caja o banco por ese importe de 1.000 pesos. ¿Cuál fue el error acá? El error fue que no estando yo presente, la persona que hizo la registración se equivocó y en vez de usar la provisión que se había efectuado al 31 de diciembre del X3 con ese objetivo, la manda como egreso del ejercicio número 4. Es decir, hace impuesto a las ganancias a caja, cuando corresponde hacer provisión impuesto a las ganancias a caja. Entonces, ¿cuál va a ser el ajuste que vamos a hacer? Lo tenemos en la siguiente diapositiva. Entonces, a la pregunta que recién hacíamos, si estaba bien registrada la utilización de la previsión, obviamente X3 hemos contestado que no. Entonces, ¿cuál es el ajuste que corresponde hacer? Como la provisión para impuesto a las ganancias ha quedado con saldo acreedor cuando ya debería estar cancelada porque el impuesto del X3 ya ha sido pagado, la debito a esa cuenta provisión para impuesto a las ganancias y por el otro lado tengo debitada un egreso en el ejercicio X4 por un impuesto que correspondía al X3 y que ya fue debidamente registrado en el X3. Entonces, ¿qué hago? Acredito esa cuenta impuesto a las ganancias por esos 1.000 pesos que están mal usados de forma tal de acomodar los saldos al 31 de diciembre. Entonces, hacer la segunda parte del punto 10, que es constituir la provisión de impuesto a las ganancias para el ejercicio X4 por 11.500, tal como lo calculó el asesor impositivo. ¿Qué asiento tengo que hacer? Impuesto a las ganancias, egreso del ejercicio por 11.500 pesos, a la provisión que será la deuda que tendré que cancelar durante el ejercicio X4 cuando se pague ese impuesto. Como último caso nos dice que el señor Rossi, que es el gerente, decide devengar los honorarios por administración por la suma de 2.000 pesos al cierre del ejercicio X4 en cumplimiento de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 15 de marzo del X4. ¿Qué había resuelto esa asamblea? Esa asamblea había resuelto que por unanimidad distribuir honorarios a administrador del ejercicio anterior a través de resultados no asignados por 5.000 pesos, dividendos en efectivo por 2.000, constituir una reserva para renovación de bienes de uso por 3.000 e incrementar la reserva legal por 1.000. Eso era lo que la asamblea decidía sobre los resultados no asignados que estaban al 31 de diciembre del X3. Es decir, todos estos ítems que acabo de mencionar fueron registrados contra
resultados no asignados al cierre anterior. Asimismo, dice, con respecto a los honorarios del administrador, la Asamblea resuelve en ese momento, 15 de marzo del X4, que a partir de este ejercicio X4, esos honorarios sean devengados al cierre en una estimación justa y razonable, que obviamente después va a ser evaluada por las decisiones asamblearias del ejercicio siguiente. Entonces acá tenemos la situación de que cambiamos el sistema. Pasamos de distribuir honorarios de directores o de este socio administrador a través de utilidades líquidas y realizadas, sacándolos de la cuenta resultados no asignados, y vamos a el sistema en el cual provisionamos mandándolos a egresos del ejercicio a los honorarios del administrador. Entonces en el ejercicio X4. En el ejercicio X4, en vez de cerrar y determinar en el estado de resultado el resultado que después se va a poner a consideración de la asamblea para que esa asamblea determine cuántos serían los honorarios del directorio, o en este caso del administrador, vamos a hacer una provisión, es decir, vamos a mandar a egresos del ejercicio vía la cuenta honorarios de administración los 2.000 pesos que estimamos razonable contra una cuenta que se llama provisión honorarios de administrador. Se usa, nuevamente les explico, la cuenta provisión porque no es exigible al cierre. ¿Qué es lo que va a pasar en la asamblea que se haga en marzo o abril del ejercicio X5, en donde se vayan a tratar las utilidades del ejercicio X4? Esa asamblea va a tener que aprobar o no estos honorarios resueltos por el señor Rossi. Una vez terminado los ajustes, ¿qué nos queda por hacer? Una nueva planilla de saldos ajustados en donde ya vayamos diferenciando de todos los saldos que tenemos, qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio neto, qué son ingresos y qué son egresos del ejercicio. Vamos entonces una planilla similar a la que están viendo ustedes en pantalla, en donde partimos de los saldos que teníamos originalmente, que nos había dado el temario, le hacemos los ajustes o que hemos mayorizado, llegamos a los saldos ajustados y esos a su vez se separan en que corresponden a activo, a pasivo, a patrimonio neto, a ingresos y egresos. De forma tal que por diferencia entre ingresos y egresos podemos sacar que la ganancia del ejercicio es 32.844 pesos. Hemos venido viendo desde contabilidad 1 que la determinación del resultado de un ejercicio se produce por diferencias patrimoniales. Cuánto tenía al inicio versus cuánto tengo al cierre, y si lo que tengo al cierre es mayor habrá ganancia, lo que tengo al cierre es menor habrá pérdida. Obviamente para poder tomar un patrimonio al inicio correcto, tenemos que ver si ese patrimonio de inicio no ha sido afectado por las decisiones o cómo ha sido afectado por las decisiones que hayan tomado los accionistas durante el ejercicio. Sobre todo en lo que respecta a cosas que aumenten o disminuyan el patrimonio neto de inicio. Y una vez que tengo ese dato, el patrimonio neto de inicio, ajustado por las decisiones asamblearias, lo voy a comparar con el patrimonio que sale de diferenciar o de hacer la diferencia entre los activos valuados al cierre y los pasivos valuados al cierre de acuerdo al modelo de valores corriente, que es el que hemos manejado en todo el desarrollo de este práctico. Esa diferencia será el resultado que tiene la empresa durante el ejercicio X4. Partimos del patrimonio neto de inicio
que estaba conformado por capital por 20.000 pesos, reserva legal por 1.000 y los resultados no asignados del ejercicio X3, 20.000 y de ejercicios anteriores al X3, 16.750, de forma tal que los resultados no asignados al inicio o cierre del ejercicio X3, lo que es lo mismo, eran 36.750 pesos. Es decir, que el patrimonio neto de inicio del X3, del X4, que es el cierre del X3, es 57.750 pesos. Con ese patrimonio neto de inicio, la Asamblea de Accionistas de marzo del X4 había decidido por unanimidad, distribuir honorarios a administrador, dividendos en efectivo, constituir una reserva para renovación de bienes de uso e incrementar la reserva legal. Entonces, ¿cómo impactó en el patrimonio neto de inicio todas estas decisiones asamblearias? Esto se puede ver muy bien en en la construcción del estado de evolución del patrimonio neto al 31 de diciembre del X4, que ustedes lo tienen ya plasmado en el temario, y que como estado estado contable, parte de los saldos de inicio del patrimonio neto, a los cuales le suma o resta las modificaciones cuantitativas que hubieran decidido los propietarios. En el caso de esta asamblea, la reserva legal, fíjense, no impacta en el total del patrimonio neto porque hay un cambio de nombre dentro de las cuentas, pero sigue estando los 1.000 pesos dentro del patrimonio neto. Distinto es el caso de los honorarios de síndico y directores y de los dividendos en efectivo. ¿Por qué? Porque los 5.000 pesos y los 2.000 pesos salen de resultados no asignados, se restan y se restan también del total del patrimonio neto. La reserva de renovación de bienes de uso corre el mismo camino que el incremento de la reserva legal. Es decir, si bien se restan a resultados no asignados, no impactan en el total del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque van a otra cuenta del patrimonio neto, con lo cual queda exactamente igual el quantum del patrimonio neto. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que es la que ustedes han visto cuando hemos desarrollado estado de evolución del patrimonio neto. Que lo que nos interesa para poder medir el resultado del ejercicio son aquellas modificaciones por decisiones de los propietarios que hagan que varíe el patrimonio neto de inicio. En este caso fueron en los honorarios y las distribuciones de dividendo, que llevaron el patrimonio neto de inicio de 57.750 a 50.750. Entonces, ese valor 50.750 vamos a ver qué importancia tiene en las próximas diapositivas. Aquí mostramos entonces que este subtotal de 50.750 va a ser el patrimonio neto de inicio ajustado por las decisiones de los socios durante el ejercicio X4. Esa guía práctica que habíamos visto al principio cuando empezamos a hablar de cómo determinar el resultado por diferencias patrimoniales, una vez que hemos obtenido, como lo hicimos en la diapositiva anterior, el patrimonio neto de inicio ajustado por las decisiones de los socios, vamos a buscar el patrimonio neto de cierre por diferencias de activos y pasivos, valuados de acuerdo al modelo en el que estemos, que en este caso es valores corrientes, al cierre del ejercicio. Y entonces tenemos que, en nuestro caso, el activo es 133.178 y el pasivo es 49.584. Es decir, que el patrimonio neto de cierre en un modelo de valores corrientes es de 83.594. Entonces, si al patrimonio neto inicial corregido
que es el subtotal que hemos mostrado en un par de diapositivas atrás. Es decir, son los saldos iniciales más o menos las decisiones de los socios que hayan hecho aumentar o disminuir el patrimonio neto. En nuestro caso, llegábamos en ese subtotal a 50.750. Si a su vez esos 50.750 lo comparamos con el valor que tiene que quedar el total del patrimonio neto al cierre, que acabamos de determinar por diferencias entre activos y pasivos valuados al cierre, que en nuestro caso era 83.594, nos queda que el resultado del ejercicio es la diferencia, que en este caso es 32.844. Este estado de evolución del patrimonio neto lo que ha conseguido es medir el resultado por diferencias patrimoniales entre patrimonio de cierre versus patrimonio neto de inicio, neto de las decisiones de los socios. Ahora, ¿cómo podemos saber cómo está compuesto? Es decir, qué ingresos o qué egresos fueron los que generaron esos 32.844 pesos. Y esa información la vamos a tener en el estado de resultados. Resultados ustedes también lo tienen en el temario desarrollado hacia el final del mismo, en donde van a tener todos los saldos ajustados de acuerdo a los distintos datos complementarios que fuimos resolviendo, tanto de ingresos como de egresos. Y van a ver que la composición final del resultado de 32.844 está desarrollado en este estado de resultado en forma detallada. Y llegamos así al final de nuestro ejercicio. Y como consecuencia de ello, llegamos al final del dictado de nuestra materia. Esperamos que, terminado este dictado tan atípico y virtual, hayan podido aprender a evaluar y a determinar el valor de activos y pasivos, que era el objetivo al iniciar nuestro dictado. Y los esperamos entonces en los chats, en los foros del aula, y por supuesto estaremos dándoles algún tipo de consulta al final para los exámenes presenciales, tanto de parcial como de final. Muchas gracias por su atención y muchísima suerte.